Isaías capítulo 64, vamos a buscar. 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, nuestras maldades nos llevaron como viento. Ya aquí el profeta Isaías, por la inspiración del Espíritu Santo, aclara más precisamente toda nuestra justicia como la hoja, dice. Adán y Eva, ¿con qué hicieron delantales? Con las hojas de higo. Toda nuestra justicia es como la hoja despegada del tronco principal que no se recibe de la savia rica del tronco, aunque se mantiene verde momentáneamente, conforme a correr el tiempo, se seca. Se rompe y se cae. Nuestra justicia no proviene de Dios. Está despegada, desconectada de Dios. ¿Qué pasa? No es permanente. Es nada más que un sentimiento pasajero. Nosotros en el lugar del bien agarramos nuestro sentimiento. Entonces en mis sentimientos, cuando me compadezco, yo creo que en mí haya el bien. Pero Dios que dice, eso no es el verdadero bien, dice. Esa es tu justicia. Ese es tu sentimiento momentáneo. Tú verás, cuando pasa un poco más del tiempo, de quien tú tienes compasión, ¿cómo lo va a odiar? ¿Cómo lo va a odiar? Tú vas a ver, porque tu compasión no es verdadera, dice. Entonces nosotros podemos entender, con nuestra propia justicia no podemos cubrir nuestros pecados. A pesar que alguna persona haya hecho mucha obra, la sociedad tal vez lo reconoce. Es una persona respetuosa, yo lo respeto, admiro. Tal vez ante otro hombre, ante otro humano, eres respetado. Su justicia tal vez le cubre, no le permite ver su desnudez. Se ve totalmente cubierto. Es hombre respetable. Yo lo respeto, yo lo admiro. Pero cuando Adán y Eva oyeron la voz de Dios, Dios los llamó. ¿Dónde estás tú? Después de haber hecho un gran sacrificio, cuando oyó la voz de Dios, tuvo miedo. Porque su vestido, como no existiera, no le sirvió para nada para poder cubrir su pecado. Es muy cierto si ustedes ayudan a la sociedad, hacen lo bueno con este mundo. El mundo tal vez reconozca a uno de ustedes, hasta le saca en televisión. Señor fulano de tal, don fulano de tal, hizo estos por la sociedad. Nosotros lo respetamos, lo reconocemos. Mi propio vestido tal vez me cubre ante la vista de otros hombres. Luego, una mañana o una noche, entra a una iglesia, delante de la presencia de Dios, cuando se presenta, tiene una condenación en su corazón. Mentiroso eres, hipócritas, yo te conozco. Aquel vestido, una tela que el hombre teje, nunca puede cubrir su pecado. Por eso cuando Adán oyó la voz de Dios, se escondió. Él estaba vestido, ni pudo acercarse por más que estaba vestido. Se escondió debajo de la sombra de un árbol. Dios lo ubicó exactamente, pero lo llamaba.
como no lo ubicara, ¿dónde estás tú? Porque así es su carácter. Él quiere que cada quien con su buen ánimo voluntario se presente delante de Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? La voz de Dios se oía con mucho dolor, con mucho miedo. Anteriormente la voz de Dios era muy suave para Adán. Como un llamado de su papá a su propio hijo. Plano, sí papá, corriendo se acercaba. Ahora no. Tenía mucho miedo. Dios lo ubicó finalmente. ¿Cómo contestó? Cuando oí tu voz, tuve miedo. Ya vamos a regresar al Génesis, capítulo 3, versículo 8. Génesis, capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Cuando oyeron la voz de Jehová, ¿qué pasa? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto. Tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Adán dice la verdad. Cuando Adán oyó la voz de Dios, ¿estaba desnudo? No, después de haber hecho delantal de hojas de higo, ya estaba vestido, él oyó la voz de Dios. Pero ¿cómo contesta? Cuando oí tu voz, tuve miedo. ¿Por qué razón? Estaba desnudo. ¿Esto qué quiere decir a nosotros? El hombre, quien depende de las obras de la ley, después de haber hecho todo lo que él pueda hacer, tal vez ante otro hombre, eres un hombre respetuoso. Pero cuando él oye la voz, siente que Dios le llama. En el primer lugar siente miedo. En el segundo lugar, la gana de esconderse de la presencia de Dios. En el tercer lugar, a pesar que ha hecho muchas cosas, siente desnudo, pecador. Entonces, la Biblia claramente nos habla el vestido que el hombre ha hecho, ha creado, no pudo cubrir su pecado. Imperfecto. Es una justicia falsa. La justicia humana es falsa. Solo tiene una apariencia, parece verdadera, pero es falsa. Además, esta justicia consiste en el sudor humano, en el esfuerzo humano. El hombre está ansioso, no tiene nada de calma y paz. Tiene que estar haciendo algo para poder cubrir su pecado. Sin embargo, no funciona. Ya luego vamos a ver versículo 21. Después que Jehová maldijo a la serpiente, o sea, Satanás, maldijo a la mujer, maldijo al hombre, la tierra y el sudor del hombre. Antes de echarlo por fuera del huerto de Edén, Dios les regala algo. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Adán y Eva hicieron delantales de hojas de higo, pero con aquella ropa no pudieron tapar a sus pecados. Entonces Adán estaba bañado de su propio sudor, porque cada momento cuando una hoja se seca, se cae, tenía que recoger otra hoja, otra vez coserla.
Antes de echarlo por fuera, Dios a Adán y Eva tuvo misericordias. Venid un momento. Ya el estado de Adán y Eva es muy diferente que el estado de Génesis capítulo 2. Ya les entró la conciencia del pecado. Ya no son inocentes, tienen conciencia del pecado. Entonces, a causa del pecado, nunca puede acercarse a Dios. Dios al verlo le dio lástima. Los seres humanos ya nunca más conmigo podrán tener paz. Porque tienen la conciencia del pecado. Antes de echarlos, venid. Yo no puedo verle así, condenado, afligido, venid. Yo les haré descansar, venid. Adán y Eva se acercaron a Dios. Sí, Señor, aún con sus delantales imperfectos, tratando de agarrar las hojas. Adán y Eva, este vestidos no les sirven. No pueden tapar sus pecados, no pueden liberar de la conciencia del pecado, no pueden liberar de la condenación. Dios les regaló túnica de pieles. Adán y Eva por primera vez en el huerto de Edén vieron una muerte, el derramamiento de sangre por primera vez. En el tiempo de Adán y Eva en el huerto de Edén no existió que una piel industrial de la imitación. Para poder tener una piel tenía que sacrificar un animal con vida. Dios sacrificó un animal delante de Adán y Eva. Entonces Adán y Eva con mucho miedo estaban viendo todo lo que Dios hacía. Un animal limpio, derramando su sangre, su cuerpo estaba sangriento. Dios lo sacrificó. Entonces Adán y Eva recibieron una instrucción. La vida nuestras en esta carne está la sangre. Cuando saca toda la sangre, se muere. En el segundo lugar, la paga del pecado es la muerte. Dios le enseñó, el pecado no debe tratar de tapar con algo, sino eliminarlo. La paga del pecado es la muerte, matarlo. ¿Qué pasó? Y luego sacudió la piel, el cuero. Les hizo túnica de pieles. Los vistió. Esta es la otra justicia. La justicia de Dios, dada por Dios. La justicia de Dios no consiste en el sudor humano, sino en la santa voluntad de Dios, esta dádiva de Dios. Él mató un animal limpio. Fue su voluntad hacia nosotros. Su amor, su compasión hacia los miserables pecadores. La justicia de Dios consiste 100% en la obra de Dios. Y la gracia los vistió. Esta túnica de pieles bajo el sol no se corrompe, no se seca, no se cae. Adán y Eva vieron, Adán, mírame, no se rompe. Adán, mírame, libremente puedo moverme, no se cae. Gracias a Dios. Esta túnica de pieles es la primera en toda la historia de la Biblia, es primera sombra de la justicia que Dios iba a repartir al mundo mediante la muerte de su Hijo Jesucristo. Amén. De ahí nace la historia del Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo, el Cordero limpio de Dios que muere por nuestro pecado, Él termina con nuestro pecado, nos deja su justicia perfecta. Amén. Entonces nosotros vamos a buscar Salmos capítulo 22. Salmos capítulo 22. Salmos capítulo 22 es un capítulo muy importante. Rey David, por una parte, él fue profeta. Pues cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, él muchas veces citó los libros de Moisés y los libros de David. Porque los dos, por una parte, siendo santo profeta de Dios, ellos y predijeron y profetizaron lo que Cristo iba a hacer, el guión del Cristo. Entonces, capítulo 22, todo el capítulo es el guión del Cristo. Toda palabra que Cristo ha dicho en la cruz está escrito en capítulo 22. Vamos a ver el versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra es el guión del Señor Jesucristo, ¿no? Padre mío, ¿por qué me abandonas? Si ustedes leen bien del versículo 2, todos los versículos sobre sus padecimientos, los hombres hasta pudieron contar todos los huesos de él, dice, estaba flaco. Todos los huesos, ¿cuántas costillas tienen? Pudieron contarlos. Flaco. Entonces vamos a ver versículo 16. Porque perros me han rodeado, me has cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué dice? Sus dos manos, sus dos pies están horadados, dice. La Biblia profetiza que Mesías, cuando venga en cuerpo, ¿en qué manera va a ser torturado? Va a ser sacrificado. Sus dos manos, sus dos pies serán horadados, dices, clavados, perforados. Los perros son símbolos de los enemigos. Me rodean. Versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Todo lo que está escrito en el capítulo 22, ustedes en los 4 libros del Evangelio, donde nos explica la crucifixión del Señor Jesucristo, pueden encontrar. Jesús estaba así, Padre mío, ¿por qué me abandonas? Sus dos manos, sus dos pies estaban horadados. Los enemigos lo rodearon, se burlaron de él, hablaban mal de él. Él estaba sufriendo. Y luego dijo, repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. ¿Y por qué la Biblia ocupó un versículo para mencionar a nosotros sobre el vestido del Cristo? Él va a dejar su vestido en el mundo. Él va a llevar el pecado nuestro en su cuerpo, pero va a dejar su vestido para la humanidad.